Hola amigos, muy buenos días. Hoy tenemos 17 de enero del 2025. Esta es la última sesión en la bolsa antes de la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben que tenemos unas expectativas muy interesantes frente a este evento. Hoy es viernes y este evento será el próximo lunes. Hoy vamos a hablar de algunos elementos interesantes que hay en este momento en el ecosistema de las criptomonedas, estas discusiones acerca de la posible reserva de los Estados Unidos en criptomoneda, de estas órdenes ejecutivas que se supone que va a firmar Donald Trump el primer día de su cargo. Vamos a hablar un poquito también de lo que se llama la American First Crypto Reserve, que hay muchas expectativas respecto a ese asunto y queremos ver si es real. Vamos a ver, bueno, por aquí, permítanme un momentico, confírmenme que me están escuchando y me están viendo, por favor. Por aquí espero confirmación. Yo, en teoría, todo está en orden por aquí. Y bueno, vamos a empezar viendo qué está haciendo el SPY para que miremos el tema de la bolsa y vayamos después al tema cripto. Todavía para nosotros es la bolsa, pues el principal mercado, y después las cripto, porque todavía las cripto siguen mucho la tendencia de la bolsa principal, la bolsa más importante de los Estados Unidos. Entonces, por eso pongo en pantalla en este momento el ETF que nosotros observamos del Standard & Poor's 500, ¿sí? El índice bursátil más importante es el Standard & Poor's 500, las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Y el ETF de ese índice es el SPY, que ustedes lo están viendo en pantalla. Y nosotros, más que comprar el ETF, vamos y negociamos con los contratos de options sobre el ETF. Y aquí tenemos lo que está haciendo el SPY. Ayer la tarea que teníamos era esperar si había una ruptura de 594, que además coincidía con este techo que viene desde el máximo histórico, ¿sí? Ayer el precio no nos dio permiso, ¿sí? Si ustedes observan, esta velita fue la que más ganas tuvo a las 12 del mediodía, pero no rompió. O sea que desde el punto de vista de nuestras estrategias, no tuvimos permiso, no tuvimos permiso. Sin embargo, hoy estamos viendo la ruptura al alza muy consistente porque se acuerdan que ayer estábamos hablando de la posibilidad de esta semana ir a la zona de los $600. Recuerdan que de eso estábamos hablando, recuerdan que estábamos hablando de la expectativa de que la amarilla cruzara al alza la roja. Si ustedes revisan las clases de esta semana, nuestra expectativa era que la amarilla cruzara al alza la roja y que esta semana pudiésemos ir a los $600 antes de la posesión presidencial. Pues hoy amanecemos con un super gap al alza por encima del nivel 594 y con unas probabilidades interesantes de que el precio venga a la zona alta, a los 600. Si alguien tiene algunas de las acciones que hemos estado observando esta semana, con compras de call que estuvieran pendientes, muy probablemente hoy se terminan de vender. Miremos qué está haciendo el triple Q. Miren, el triple Q dio permiso acá el día 15 de diciembre. No funcionó, bueno, sí, subió interesante, pero la tendencia fue a lateralizarse. Hoy, esto al abrir arriba, tuvo que haberle permitido a cualquiera que haya comprado, tuvo que haberle permitido salir con éxito. O sea que muy beneficioso ese movimiento. Buenos días, Dayan, ¿cómo estás? Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que todo súper bien, muy contentos. Hoy es la última jornada antes de la posesión presidencial. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la American First Crypto Reserve, que es una estrategia de Donald Trump con lo cual pretende convertir
a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. En este momento están en Washington con todo el tema cripto y es evidente que todas las regulaciones que vienen para el mundo cripto son a favor de las criptomonedas. Vamos a hablar de ese tema del American First y vamos a hablar de cómo en este momento la regulación a través de algunas órdenes ejecutivas que se cree que va a firmar Donald Trump el día 1 van a permitir que los bancos puedan custodiar criptomonedas sin tener que reportar eso como si fueran pasivos, porque antes era así y por eso los bancos no se atrevían a decirle a la gente, venga, pues le presto dinero a cambio de sus cripto. Y ya Coinbase empezó a hacerlo, empezó a ofrecer créditos a sus clientes a cambio de tener como colateral o como reserva Bitcoin. No sé si es claro lo que estoy explicando ahí, como que tú llevas tu Bitcoin, claro. ¿Sí? O sea, antes la gente lo que hacía era llevar su casa y vea, sobre esta casita, pues esta es mi garantía, présteme. Ahora la gente va a poder empezar a hacer, vea, aquí pongo mi Bitcoin, esta es mi garantía, présteme. Oficialmente, esta sería la entrada de Bitcoin en el sistema financiero tradicional y todo esto viene acompañado de un montón de temas muy interesantes que ya vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces aquí estamos revisando el SPY muy consistente, abriendo cerca de la zona de los 600, como hemos estado hablando toda esta semana, la amarilla sobre la roja, y aquí les estoy haciendo el resumen de lo que estamos viendo pues con los demás instrumentos. Triple Q también muy consistente, aquí el día 15 nos dio la entrada, y para quienes no vendieron el mismo en la apertura del 16, que creo que todos vendieron la apertura del 16, pues hoy la apertura fue por acá, a casi $7 de distancia, o sea que fue un call exitoso, ya haya sido el mismo 15 u hoy, que es la última sesión de la semana. Los magníficos también abriendo arriba, mostrándonos que probablemente el 53.63 fue el piso, pero quiero que estemos muy atentos a la posible ruptura de este canal bajista, que creo que en el momento que rompa va a ser muy lindo, va a ser muy interesante, porque en el momento, miren, hay una gran concentración del mercado, más del 30% de todo el dinero del Standard & Poor's 500 está puesto en estas 7 compañías. Los MAG, los magníficos, en este momento tenemos aquí este canal bajista. En el momento que esto rompa, podría ser una oportunidad muy interesante para entrar en las tecnológicas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos esperar? Miren, Apple y Nvidia son las principales acciones del mercado. De hecho, Apple es la principal acción. Apple mostrando esta debilidad de los últimos días, y pongamos aquí también la misma línea del canal bajista. Apple mostrando esta debilidad, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a requerir que Apple rebote para permitirle al SPY ir más arriba del 600. ¿Por qué? Porque Apple es la empresa más importante por capitalización, es la más importante. Miren que aquí hubo como una falsa ruptura. Nunca vimos igual. A nosotros esto no nos engañó porque la señal era, hey, amigos, cuando rompa el promedio móvil de 50 al alza, estamos listos para entrar. Eso no ocurrió. Ahora, y ustedes vendieron por aquí. En esta zona, promedio móvil de 50, ayer reportaron ganancias muy interesantes con esto de Apple, pero miren, compramos un rebote. ¿Hasta dónde? Hasta el techo. ¿Cuál es nuestro el techo dinámico que manejamos? Esa línea roja. Hasta el techo, pegan el techo y sigue cayendo. Ahora que necesitamos recuperar de nuevo promedio móvil de 50. Perdón. Vuelvo y lo repito. Ahora necesitamos recuperar promedio móvil de 100. ¿En dónde? En diario. Esa línea verde me representa en diario el promedio móvil de 100. Estaba en 232,80. Vamos a ver en este momento en cuánto está. Me voy a pasar al gráfico diario. ¿En cuánto está el promedio móvil de 100? Aquí, en la vela actual de hoy, 17 de enero. Está en 233,17. 233,17. Entonces, esta línea verde, yo la voy a actualizar. 233,17. ¿Sí? Está como unos 40 más arriba, 40 centavos. 233,17. Y esta línea verde nos recuerda en diario dónde está nuestro nivel más importante para tener en cuenta. Entonces, miren que ahí estoy en diario y me voy otra vez al gráfico hora. Necesitamos romper el 233,17 para
también romper ese techo que tenemos de canal bajista, que hicimos una falsa ruptura por aquí, pero no nos engañó porque nuestra señal era cuando rompiera promedio móvil de 50, nunca lo hizo, ¿listo? Pero ustedes pudieron ganar aquí. Con esta velita entraron varios compañeros y por aquí estaban el día 15 muy felices, vendiendo, celebrando, no sé, más del 100% vi de ganancias que ustedes obtuvieron y que reportaron. Ahora, esta debilidad de Apple en las últimas semanas, exactamente desde aquí, que fue su máximo histórico, desde el día 26 de diciembre, esta debilidad necesitamos que cese esta debilidad, ver una ruptura del 233,17, posteriormente una ruptura del 237 y ahí podríamos estar viendo la acción más importante del índice ir al alza y arrastrar con ello al Standard & Poor's 500, o sea, al SPY, que es el instrumento que revisamos. Eso acompañado de que la amarilla cruce al alza la roja. Eso es lo que vamos a esperar y eso es lo que esperaríamos la próxima semana. Entonces, viendo este rebote acá, podríamos estar viendo el SPY yendo al 600 y rompiendo, para después de romper el 602 ir a la zona de los máximos históricos. Eso es lo que, pero ya lo vamos a hacer la próxima semana. Acuérdense, el lunes no vamos a tener clase. ¿Por qué? Porque el lunes no abre la bolsa. Creo que se llama, aquí les voy a decir exactamente cómo es que se llama esa celebración. Se llama Día de Martin Luther King, ¿sí? Se celebra, se conmemora este líder político en los Estados Unidos, es el día de Martin Luther King y es el día en el que se hace la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces no vamos no nos vamos a encontrar aquí el lunes, pero el martes vamos a ver qué pasa con la subasta de los bonos a 20 años. Vamos a ver cómo se reportan las reservas semanales de crudo. Bueno, eso va a ser el miércoles, lo que les estoy diciendo. Qué raro, no veo nada de actividades aquí el martes, qué extraño. El lunes las festividades y el martes no veo nada. Jueves, lo más importante es nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y el viernes de la próxima semana, muy importante, el PMI manufacturero y el PMI de servicios y ventas de vivienda de segunda mano. Ahora que digo ventas de vivienda de segunda mano, quiero decirles que, y ahora les muestro una gráfica, las condiciones de compra de vivienda han colapsado a niveles nunca vistos desde 1960. Normalmente cuando caen tanto las condiciones para que la gente compre vivienda, cuando caen tanto esas condiciones, es uno de los indicadores que muestra posible recesión económica. Acuérdense que muchas cosas han cambiado y no les estoy diciendo, pero nunca desde 1960, o sea, ya llevamos estamos hablando de 65 años, en los últimos 65 años nunca se habían visto niveles tan precarios en las condiciones para comprar vivienda, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, continuemos aquí, compañeros. El SPY, ahí nos está mostrando entonces una primera velita muy alcista, y veamos finalmente, bueno, pero estábamos en Apple, entonces necesitamos que recupere aquí y que esto cambie de tendencia de corto plazo. ¿Cuál es la tendencia de corto plazo? Bajista, ¿listo? Necesitamos que cambie esa tendencia. Miren, amarilla por debajo de la roja. Creo que la próxima semana vamos a estar viendo esta amarilla por encima de la roja. Vamos a ver, es probable. Bueno, miren que Meta también está haciendo un canal, si ustedes lo observan, hace máximos cada vez más bajitos, ¿sí? Desde este máximo aquí, que fue el máximo histórico, a ver, yo pongo esto acá y lo ajusto. Desde este máximo, que fue el máximo histórico, yo te estoy escuchando, sino que perdón, un paréntesis. Yo te estoy escuchando, solo que no estoy viendo la pantalla porque estoy haciendo acá unos movimientos porque voy a sacar hoy $3.500 de ganancia para pagar el siguiente viaje a Europa y quiero como dejarlo documentado en la clase. Entonces, ¿me dices y nos muestras pantalla? Sí. ¿Quieres vender? Bueno, mostrar pantalla, les tendré que mostrar el iPad aquí cuando lo haga, pero yo grabo y les mando al grupo porque sí me gustaría dejar eso documentado. ¿Tienes de pronto
WhatsApp en el iPad? No. ¿O Telegram? No, no. ¿No? Ah, bueno, listo. Ah, bueno, ¿qué vas a vender? Voy a vender, es que tengo ganancia y completa ganancia de $3.500 porque voy a pasar lo que tenía de ADA, de AVAX, de ICP y de Ethereum que tienen unas ganancias y un poquito, pero solo una gotica de XRP y porque quiero pagar hoy eso de mi viaje a Europa. Ah, bueno, listo. Ahorita nos muestras. Listo, súper. Entonces, es que sumé y tengo 2.900 más 600, 3.500. Hay que hacer una mención importante. Acuérdense que cada uno de nosotros tiene unos objetivos diferentes Sí, y a usted nunca le debe temblar la mano para tomar ganancias. Cada uno de nosotros tenemos objetivos, cosas que hacer. En el caso de Dayan, es importante terminar de pagar un viaje a Europa que va a hacer con su esposo ahorita en febrero. Entonces, pero no significa eso que ni sea zona de liquidación, ni sea la zona en la que consideramos que usted debe ir a vender sus criptomonedas, ¿no? Cada persona tiene necesidades específicas y es bueno ir tomando ganancias. Ahorita lo miramos entonces. Vamos a terminar acá esta parte y lo revisamos entonces y nos compartes eso. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ahí estamos viendo Meta. Va a ser interesante en el momento en que rompamos también este canal bajista. Podríamos estar viendo ahí movimientos para ir a romper el 638,40, que es el máximo histórico. Si no estoy mal, sí es el máximo histórico. ¿Listo? Y veamos TNA. Bueno, TNA, miren lo interesante. ¿Cuál fue la última señal que dejamos de TNA? Necesitamos que después de esta subida que fue estrafalaria, veamos rojo verde en zona barata. A ver si esto se dio así. Bueno, el precio no llegó en una primera instancia hasta la zona barata, que era el 42.34. Aquí esta caídita no. Un rebote, velitas de debilidad y esta vela verde fue la que sí nos dijo, ojo, que podemos estar viendo el rojo verde acercándose al 42.34. Esta velita de ayer a las 11 de la mañana era la que nos decía, ojo, que podemos estar viendo TNA dando señal. Miren, este rojo verde que yo les dibujé acá, cerca del 42.34, fue este rojo verde que apareció acá. Lo que pasa es que técnicamente esta verde no fue más grande que la roja anterior, pero si ustedes notan, si yo pongo un gráfico no sé, veamos aquí si me da chance un gráfico de 30 minutos. Uno lo que sí puede ver aquí con claridad son 3 velitas envolventes que anulan este movimiento. ¿Sí? Estas velitas de media hora, pero nosotros nunca vemos velas de media hora. Entonces, este rojo verde, que es un movimiento de rebote en zona barata, se dio aquí a las 11 de la mañana del día 16. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba haciendo SPY? Entonces, si yo vengo y miro ayer SPY, 11 de la mañana, sí, interesante, pero por debajo de una zona de techo, quiere decir que me perdí el trade de TNA porque no tenía permiso. Miren, justo en un techo uno no compra para arriba. Germán, pero ¿por qué siempre decís que en los techos no compramos para arriba? Porque en los techos, psicológicamente, todos los traders están pensando vender. Es que, ¿qué significa un techo? Ventas. Entonces usted no se va a ir en contra de las masas porque pues de pronto no. Si tenemos techos, probabilísticamente es una zona donde más ventas habrá que compras. Entonces en los techos, cuando hay muchas ventas, el precio cae. Y si usted compró para arriba, pues pierde, ¿vale? Por eso en los techos no compramos para arriba. Y SPY estaba en un techo, no era adecuado venir a comprar TNA. Ay, pero TNA me estaba dando señal. Sí, pero SPY no te estaba dando permiso. Que de pronto sí pudo haber sido interesante ver que la amarilla cruzó a la alza la roja y a final de día, ayer a las 3 de la tarde, ya terminando, uno veía SPY, pero igual seguía en un techo. Lo siento, compañeros, habrá ocasiones en las que la estrategia no te da permiso y el movimiento se da. No puedes tener como esa sensación de, ay, me la perdí. No, no. Una mentalidad de abundancia entiende que siempre habrá oportunidad. Aléjese de esos discursos que le dicen que si usted no compra ya
o que si usted no procede ya, o que si usted no ejecuta ya, se le va a ir el tren. No, no, no. Mire, siempre que usted está en un negocio y la otra parte lo quiera presionar para que usted firme o para que usted le haga, normalmente el negocio le conviene más al otro. Sí, eso también es como una... Yo muchas veces vi a Diane diciendo, no, a mí no me gusta que me presionen, y cuando uno lo están presionando tanto, yo prefiero tomarme mi tiempo. Eso es una regla básica en los negocios. Tú no tomes decisiones por la presión de otro. Entonces, ay, es que se me va a ir el tren, que se vaya. Una mentalidad de abundancia entiende que siempre habrá oportunidad. Entonces, bueno, vamos a ver, pero finalmente SPY incluso podría darnos entrada hoy a las 11 de la mañana. No es lo más recomendable un viernes a las 11, pero podría ser. Sigamos viendo Tesla. Muy interesante. Miren que nos dio permiso aquí y funcionó bien. Y podría ser hoy un gap, una vela confirmatoria del gap al alza que ahora sí nos va a dar chance con Tesla para empezar un movimiento, porque uno que dice, ¿quién es el dueño de Tesla? No, pues el super partner del nuevo presidente, ¿sí? Puede ser que la amarilla ahora sobre la roja nos esté diciendo, así como nos dijo ayer en SPY y en TNA, que la tendencia podía cambiar y hoy abrir al alza, ya Tesla nos está mostrando algo también parecido. Entonces, si vemos una vela confirmatoria del gap al alza, superando el máximo de ayer, esto fue el máximo de ayer, este fue el máximo del día 15. Esto sería para call. ¿Cuál es el pero? El pero es que ya hoy es viernes y hoy vence. Miren, ustedes saben que hay cosas que nunca digo, pero en ocasiones hago la regla, hago la excepción a la regla. Y bueno, ustedes me dirán qué opinan. Ustedes me dirán qué opinan. Compañeros, solo una vez lo hemos hecho. Me acuerdo que Dayan y yo estábamos en Florencia, Italia. Y dijimos, ¿será que compramos de una semana para la otra petróleo? Y eso fue súper chévere. O sea, a todos les fue súper bien con eso. Nunca lo hacemos, nunca compramos de una semana para la otra. Pero es que la próxima semana es la posesión presidencial del super partner del dueño de esta empresa. ¿Qué será si uno se compra un contratico para la próxima semana? ¿Sí? No se compre 10 contratos. Es una prueba, como si fuera un earning. Más con ese tinte de azar, pero sabiendo los elementos fundamentales. ¿Qué tal si aparece una vela confirmatoria del gap al alza y nos compramos un colcito de Tesla para la próxima semana? ¿Sí? No sé, podría ser. Ustedes me dicen qué opinan, teniendo en cuenta que la amarilla está sobre la roja y que la próxima semana también ejerce su cargo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, el señor Elon Musk, que es el dueño de esta empresa que se llama Tesla. ¿Qué tal? ¿Podría ser? De pronto podría ser buena idea. Ustedes me dicen qué opinan. Bueno, están viendo a Amazon. También miren que está muy alineado con lo que está haciendo el mercado. Me equivoqué aquí. Empecé este trazado. Miren, aquí desde el máximo histórico, vemos por aquí a Amazon. Nos está dando esa lineecita, muy parecido a lo que hicimos con Meta y con Apple. Miren, las principales tecnológicas justo ahí, y creo que, miren, y los magníficos nos está dando la misma señal. ¿Qué vamos a esperar? Próxima semana ruptura de esto. Germán, pero ¿y si rompe y me la perdí? Acuérdense no pensar así, pero sí, de pronto con Tesla se nos antoja, podríamos estar pensando en que Tesla, de pronto ya nos dio la señal. Puede ser, miren, tal vez Tesla fue aquí donde ya finalmente rompió el día. ¿Esto cuándo fue aquí? El día 13 de enero, rompe, apoya y ahora podría estarnos dando la señal del movimiento al alza ya confirmatoria con medias móviles en una hora. Puede ser que Tesla sea el que se anticipa y nos dé la señal. Puede ser. Por eso quiero que ustedes opinen y me digan cómo la ven. ¿Listo? Bueno, Netflix ya está por encima del promedio. Miren, por aquí estamos atentos a rebote en el 841 o impulso desde el 841. Miren que sí se impulsó duro,
pero ahora se apoya en la roja, que es nuestra área de reacción, así le llamamos, nuestra área de reacción, y puede ser que ya vayamos a ver un Netflix, la amarilla, romper la alzada roja. Todo esto será la próxima semana, pero voy a reciclar esta lineecita. Podríamos también dejar aquí lista esta línea que nos estaría marcando la posible ruptura de ese canal. Algunos trazarán esta línea por aquí. Nosotros podríamos dejarla ahí. Y puede ser que vimos la ruptura por aquí el día 16 de enero. Se apoya de nuevo en el 841 y hoy podríamos estar viendo apoyarse en el promedio móvil de 50 y reaccionar desde el área 50, que es nuestra media móvil de 50. Puede ser. Y finalmente, aparte de Apple, está Nvidia, que entre esas dos, si empiezan a subir duro, seguramente todo el mercado va a subir. Entonces, Nvidia puede ser que la próxima semana o incluso hoy empiece a hacer esto acá. Miren que ya esta velita va con fuerza. ¿Yo qué diría de Nvidia para hoy? Que si esta velita actual que cierra dentro de 57 minutos termina más alta que el máximo del día 16, de pronto, ahí estamos viendo la oportunidad. ¿Listo? Permítanme, yo miro una cosita. Bueno, compañeros, antes de que vayamos al tema cripto y que dejemos las tareas, quiero que, Dayan, tú me digas si ya estás en posición para que nos muestres lo que nos vas a mostrar. Yo voy a terminar aquí con el petróleo. Ayer estábamos esperando que si el petróleo rompía a la baja, el 82.60, podíamos proceder. No nos dio permiso. Miren que no nos dio permiso. Y miren lo que está haciendo, lo que dijimos a principios de semana, el día 15. Con esta subida tan potente, puede ser que se lateralice, dándole tiempo a la roja que cierre la brecha, el espacio entre el precio y la roja. Miren lo que está haciendo. Ya no nos dio permiso ayer de más put y ya con petróleo, compañeros, nos quedamos quieticos. Ya con petróleo ya nos vamos a quedar quieticos y muy probablemente la roja alcanza el precio y desde ahí el precio pueda seguir subiendo. ¿Hasta cuál es nuestra zona de precio esperada en petróleo? Estaríamos hablando del 92.50, ¿sí? O si pierde el 82.60, otra vez vamos hasta el 76.83. Ya eso lo vamos a ver la próxima semana. Yo creo que con petróleo ya fue lo que íbamos a hacer esta semana, ya nos lo permitió hacer. Entonces, Dayan, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo la ves? Es que se están pasando algunas, entonces todavía no, pero pues igual yo les puedo dejar el video grabado. Lo que pasa es que sí quería, sino que está pendiente acá, estoy enviando otra y quedó ahí pendiente el Ethereum. Sino que sí quería como quedar esto en vivo, ¿sabes? Porque todas están en este momento, bueno, han estado casi toda la semana en verde, las que voy a pasar, ¿cierto? Y yo dije, pues todos tenemos como objetivos, como tú dices, distintos, ¿no? No es un momento de liquidación tal cual como lo dijiste, pero yo acá a cada inversión le pongo también unos objetivos, lo hablaba Exacto. en algunas clases pasadas, y entonces uno de los objetivos, porque ahorita en febrero viajo a Europa, yo dije, bueno, todas las ganancias que me deje este último portafolio de las subidas que vayan siendo en este primer mes, lo voy a usar para pagar ese viaje. Entonces, tal cual así lo tengo que hacer ayer. Y esta semanita que he visto todo en verde, entonces hoy calculé como las ganancias de cada una de las monedas suma 3.000, sí, $3.500. Dije, pues esos $3.500 los voy a sacar antes de que finalice semana y abono esos $3.500 al viaje. Sé que me va a dar chance en estas semanitas de seguramente seguir haciendo algunos retiros más. Ahorita de hecho voy a hacer la compra de XRP los últimos 7 días. Todos saben que yo todo este tiempo he venido haciendo de $30 a $50 de XRP, que es hacer XRP están aparte. Entonces, quiero dejarlo grabado porque eso me parece chévere uno ir documentando todo para lo que estás usando las ganancias de las criptomonedas. Solo que tengo acá
que te tendría que hacer dos preguntas ahorita que termine la clase y dejarles entonces el video después de clase, porque, por ejemplo, para pasar a Cardano, tengo que preguntarte exactamente cuál es la red que usar y para pasar también AVAX. Va a pasar en este momento propio. Te iba a preguntar, tú tienes ahí, supongo que estás en Binance, tú tienes ahí, en este momento estás ahí en Binance viendo. Es que yo no sé si te aparece el dato. Cuando uno ha comprado un activo y lo ha tenido ahí en Binance, le aparece un dato que dice compra costo promedio. Pero creo que tú hace poquito lo pusiste en Binance porque tú El estabas. costo promedio. Sí. De todas formas, creo que tú hace poquito los pasaste a Binance porque es cuando ya vas a liquidar que los pasas a Binance. Déjame saber ese dato del costo promedio. ¿Cuánto dice ahí costo promedio? Lo que pasa es que últimamente he comprado, ahorita acabo de pasar una moneda a XRP completa porque también me estoy migrando a XRP, que tú lo sabías si no lo había hecho. Pero dice más 36,98 o entre paréntesis más 0,34. A ver, yo veo cómo aparece eso. Aquí, espérenme un segundito. Yo miro acá. O sea, está la moneda y dice costo promedio y al frente hay un valor. 12,68. En AVAX te aparece 2.68. No, en XRP. En AVAX la tengo todavía en Trust. Ya, claro. No, sí, es porque pues tú siempre custodias como debe ser fuera del exchange. Ah, bueno, listo. No, es que quería ver es en cuánto compraste AVAX tú, más o menos quería ver eso, que yo creo que. Lo que pasa es que eso no, o sea, acuérdate que esa principalmente, o sea, esa me la pasaste del Sí, portafolio que yo tenía, entonces no se va a ver eso acá. sí, claro. Pero bueno, yo creo que esa inversión tú la hiciste por allá como en mayo del año pasado y estábamos hablando de precios más o menos de AVAX alrededor de los $30, ¿sí? Y pues en este momento está en 41, pues sí, 41. estás en ganancias, está bien. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a mirar aquí algunos elementos del tema cripto, ¿sí? ¿Te parece bien? Listo. Por supuesto. Bueno, entonces miren, les voy a compartir aquí Perdóname un pantalla. segundo. Solo una preguntita, a ver si puedo avanzar una cosita acá. Cuando yo pongo AVAX en Binance, ¿cierto? Le pongo depositar, me dice que elegí la red AVAX Chain, BNB Smart Chain o Avalanche. AVAX. AVAX O sea, Chain, estás ¿cierto? usando la red para recepcionar AVAX. Dice, ten en cuenta que esta dirección de depósito admite depósitos en C-Chain. Para los depósitos en X-Chain, usa la red de AVAX. Entonces, vas a elegir la red de AVAX Pero y es que no hay red de AVAX. me acabas de decir que AVAX Chain. Sí, mira, dice, cuando va a recibir en Binance, que digo depositar, ¿cierto? Dice que está la red de AVAX C-Chain, Eso, elige esa. esa, ¿cierto? Entonces ahí me sale un letrero de Sí. Binance que dice, ten en cuenta que esta dirección de depósito admite depósitos en C-Chain. Para los depósitos en X-Chain usa la red de AVAX, pero pues no es mi... Escoge esa y manda $20 Ajá, ok, perfecto. en AVAX y listo. Sí, sí, sí. Acuérdense que ustedes no tienen que ser expertos. Simplemente es aprender a ser cautos. Si yo no Ujú, sé el tema de la red y de pronto me causa preocupación, yo hago una pruebita de 10 o $20 y si me llega, ahí sí mando el resto. ¿Listo? perfecto. Bueno, entonces quiero compartir aquí, compartir pantalla y les voy a compartir pantalla completa para que podamos ver esto que les quiero mostrar. Miren. Aquí veamos, empecemos viendo qué está haciendo Bitcoin. Bitcoin está subiendo un 4%. Me encanta porque cuando Bitcoin está subiendo un 4%, entonces se estanca XRP. Mire que apenas está subiendo un 0.46. ¿Por qué? Porque, claro, mucha gente liquida posiciones en XRP cuando ve los signos alcistas para ir a ganar en
en Bitcoin, sobre todo en los contratos de futuros. Entonces, ¿qué pasa? Que me encanta porque entonces miren XRP, miren, voy a mostrarles XRP en este momento. Mírenla, no, pues viene cayendo, o sea, miren esta caída. Una caída del casi el 6%. ¿No les parece increíble? Una caída del 6%, ¿no? Se desplomó XRP y está en 3.25. Me encanta, o sea, me encanta. Ese es el tipo de cosas que uno se siente, wow, qué afortunado es uno. Y cuando Bitcoin, espérenme un segundito, espérenme un segundito, tengo que contestar aquí. Sí, pude pasar las AVAX. Puedo pasarlas. Ya las criptos están empezando a hacer el mapa de sueños realidad, porque a eso vinimos, a disfrutar. Mientras Germán termina la llamada, recuerden que hoy vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue nuestros primeros 90 días, porque ya el 13 de enero se cumplió el ciclo de los primeros 90 días que tuvimos de clase y de este entrenamiento donde las personas se conectaban 90 días con nosotros. Ahorita me gustaría que quienes están en el grupo de los 90 días o quienes están en el grupo de WhatsApp o de Telegram nos dejen saber cuáles fueron los hábitos más importantes que ustedes tuvieron con esta conexión de 90 días. Si usted antes no hacía deporte y ahora sí lo hace porque estuvo en este programa de los 90 días y entonces empezó a levantarse temprano a hacer deporte, por favor déjenos ese testimonio y cuéntenoslo ahí. Si usted antes no meditaba y ahora tomó el hábito de meditar o el hábito de la alimentación o el hábito simplemente de estar conectado acá para estar programado en una herramienta que genera dinero y aprender nuevos conocimientos y ampliar esos patrones mentales que tenía antes con respecto al dinero para poder generar nuevos ingresos y nueva información que muchas personas cuando entran al tema de los 90 días, lo lindo es que antes decían, ay, no, yo no sirvo para esto del trading, yo no sirvo para este tema, a mí no me gusta, yo no lo entiendo, etcétera, etcétera. Y estando acá en los 90 días, lo que sucede es que saben y entienden que es algo que definitivamente sí pueden hacer, que esa información sí la pueden tomar, que es algo que realmente pueden ejercer en su día a día. Entonces, mientras vamos a volver con Germán y aprovechando que quedé yo acá solita, quiero decirles que es muy importante que esas reflexiones de estos primeros 90 días las podamos tener. Vean, ¿qué hábito, por lo menos yo, que tuve la obligación, ¿cierto?, de estar acá en 90 días, porque soy parte de dirigir este curso de trading ontológico, que más es una obligación que me encanta y es un deber que amo poder estar acá con ustedes. Me estoy obligando a que sí o sí las mañanas tengo que estar con alguna actividad física iniciando la mañana antes de sentarme en la clase. Es decir, desde que arrancó este programa de los 90 días, uno de los hábitos más lindos que yo logré fue empezar a correr, fue empezar a hacer running y eso fue uno de los hábitos que más me encantó estos 90 días porque a partir de darles ese ejemplo y de ponerles esa inspiración, pues evidentemente empecé a correr y el hábito de correr en mi vida lo he disfrutado muchísimo, ha sido maravilloso y me ha permitido mejorar mi salud al 100%. ¿Qué otro hábito? Volver a escuchar, aunque pues eso lo hacía obviamente antes de los 90 días, pero volver a escuchar en familia, en pareja, en mi casa,
a Joel Osteen todos los días, a diario. También eso es algo que ha sido importante, impactante en mi vida. Y lo bonito de estos 90 días y un hábito que me encanta es que ya en estas semanas puedo volver a operar y pude hacer mis 2 meses de simulador y ahora poder estar tan conectada con mis portafolios cripto para que ese portafolio cripto pues pueda hacer realidad el mapa de sueños. Miren que dentro de los 90 días hicimos algo muy poderoso y algo muy valioso y es que pusimos nuestro mapa de sueños. Hicimos la actividad de poner nuestro mapa de sueños que lo llamamos realmente un mapa de acción. Y yo les decía, no recuerdo si la semana pasada, ¿cuántos están ya haciendo realidad su mapa de acción de 2025? ¿Cuántos ya le están poniendo acción a ese mapa de sueños? El estar conectada acá 90 días en clases todo el tiempo con ustedes me ha permitido a mí estar conectada con mis portafolios cripto, con la información que necesito para organizar esos portafolios, haber comprado las monedas correspondientes en el momento exacto, con la información correcta, para ir empezando a generar esos portafolios. Hoy me empieza a hacer realidad ese mapa de sueños de 2025. Hay tres sueños puntuales que yo ya arranqué a ponerles acción en este 2025. 2 propiedades que quería y que tengo allí en el mapa de sueños para 2025 ejecutar la compra. Entonces, una en Bogotá, otra en Cartagena y un primer viaje a Europa de un sueño que tenía mi esposo. Estos 3 ya están en ejecución en el mes de enero para que se haga, pues, obviamente una realidad. Y hoy, puntualmente, y qué bueno que quede grabado en clase, que uno de los portafolios cripto hoy me está permitiendo pagar ese viaje a Europa que será en unos días, no el 100%, pero sí un 40%. Y estoy absolutamente segura que como se hicieron las compras correctas en los días anteriores, pues en los siguientes días y semanas me va a permitir seguramente sacar otra ganancia importante para poder completar el pago de este viaje. Así es que se empiezan a ejecutar los mapas de sueños. Dayan, ¿cómo es que viajas a Europa 3 veces al año, a veces hasta 4? ¿Cómo es que todos los meses estás en un viaje distinto, ya sea en un país, en otro? ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacas los recursos? De los portafolios cripto y la información la saco de estar conectada todos los días acá con Trading Ontológico en esas herramientas que a diario Germán nos entrega, que es muy importante y también lo comentaba la semana pasada. Germán nos da siempre herramientas, ¿no? Entonces, Germán acá con nosotros está estructurándonos la parte emocional, espiritual. Yo estoy aportando en la parte de acción, en la parte de estrategia, en la parte comercial, en la parte emocional. Germán nos da toda la información en la Bolsa de Valores de Nueva York para poder generar ingresos diarios, pero sobre todo una disciplina diaria, porque, por ejemplo, lo que yo gano en la Bolsa de Nueva York y lo que voy a empezar, que ustedes lo van a ver, de generar ingresos ya sin el simulador, sino real, eso yo lo uso para mis gastos de lujo, zapatos, carteras, viajes, lo de la Bolsa de Nueva York. Y los portafolios cripto tienen distintos propósitos, algunos para generar patrimonio, otros para generar viajes, otros para generar ciertas cosas. Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Por favor, la información que nos da Germán acá y estas clases diarias son para ponerlas en práctica, para ir practicando todo lo que Germán nos va diciendo. Y esa es la labor que yo también tengo. Germán nos va enseñando y a mí me encanta irles mostrando cómo yo lo voy practicando, cómo yo voy tomando ganancias, cómo yo voy haciendo realidad todos los sueños, cómo yo voy ejecutando la acción de lo que pongo en práctica en la teoría. Entonces, pues nada, aprovechando ese espacio que quedé yo ahí, ya pude decirles esa parte que era muy importante para mí hoy en la reflexión de nuestros primeros 90 días que se cumplieron el 13 de enero. Bueno, perfecto. Dicho eso, veamos entonces esta parte. Igual ahorita a las 12 del mediodía voy a hacer un live, porque ayer hice como un experimento y se quedó el audio muy deteriorado. Hoy a las 12 voy a perfeccionar el tema. Voy a dejar ahí unos datos importantes porque hoy
es la última sesión de la bolsa antes del nuevo presidente, entonces quiero dejar eso ahí como un antecedente para las expectativas que podemos tener en los próximos meses. Creo que pueden pasar cosas muy, muy, muy exuberantes en el mercado de las cripto en los próximos meses y quiero que quede en trading ontológico, eso lo vamos a transmitir por trading ontológico, quiero que quede estos datos que ahorita vamos a compartir a las 12 del mediodía, entonces los que se puedan conectar, chévere, y se conectan y de pronto se hacen preguntas y todo queda más interesante. Y si no, lo ven después porque ahí va a quedar grabado, ¿listo? Pero entonces, veamos, yo cómo hago para volver a poner, de aquí, exacto. Sigamos entonces, vamos a ver el tema. Entonces, miren, ya XRP se puso rojo y Bitcoin está interesantemente arriba, rompiendo ustedes sí notan que el mismo canal que trazamos en Apple, el mismo canal que trazamos en Tesla, el mismo canal que trazamos en los 7 magníficos, es este mismo canal porque las fechas son parecidas y veamos a ver, este máximo fue el 17 de diciembre. Veamos este canal porque por aquí lo hicimos en el triple Q. Permítanme. A ver, ¿esto dónde lo trazamos? Aquí en el SPY. En el SPY y en los magníficos. Miren, estamos hablando de que por aquí este sería el primer punto de apoyo, el 16 de diciembre. ¿Sí ven? SPY 16 de diciembre, desde aquí estamos marcando esta línea. En los magníficos, desde acá, esta zona, esto es el 18 de diciembre, ¿sí? Los magníficos, pues las 7 tecnológicas más importantes. Miren en Bitcoin, desde el 17 de diciembre. Pues, ¿qué pasó? Que acabamos de romper el día, aquí lo pongo, espérenme, el día de ayer acabamos de romper esta directriz bajista, lo acabamos de romper. Entonces, un nivel muy importante era romper esa línea bajista y después la zona de precio de los 102.500. En este momento tenemos una vela de 4 horas que está a punto de terminar dentro de 36 minutos. Si esa vela de 4 horas cierra por encima de los 102.500, y miren que está lejos ya, está en 103.700, si cierra por encima de los 102.500, ya el sentimiento del mercado es que podemos ir a los 108.000, porque el análisis técnico, acuérdense, no es una herramienta de predicción de futuros precios. No, eso no es el análisis técnico. El análisis técnico es una herramienta que nos permite ver cuál es el sentimiento del mercado. Si esta zona del 102.500 es rota de una manera contundente, el sentimiento del mercado es que podemos ir a los 108.000 y ahí veremos gente comprando en forma y los volúmenes llevando el precio a esa zona. Ahora, ustedes podrán también tener como pauta de, bueno, ¿y qué están haciendo las instituciones o qué están haciendo, por ejemplo, los que compran por medio de los ETF, ¿sí? Los inversionistas que compran por medio de los ETF, ¿qué están haciendo? Entonces yo les muestro aquí los flows. Miren, ayer fue un día de más de 6.230 Bitcoin y acuérdense que solo se minan al día 450 nuevos Bitcoin. ¿Cuántos se compraron ayer? 6.000. ¿Cuántos se compraron anteayer? 7.000, ¿vale? Germán, pero antes de eso hubo ventas. Sí, pero en los últimos 2 días estamos viendo casi 15.000 Bitcoin en compras en los últimos 2 días. Y si ustedes suman las ventas de los días anteriores, no llegan ni a 10.000. Bueno, sí, estaríamos hablando de unos 11.000, 12.000. Entonces, miren que en 2 días se hacen más compras que en los anteriores días negativos. Y si usted ve de ahí para atrás, miren días de 9.000. Y bueno, en total por eso el balance es positivo cuando vemos ese total. Desde que los ETFs fueron lanzados son más de 542.000 Bitcoins comprados, ¿sí? Restando todos los que se vendieron, ¿sí? Y es por eso que en este momento vemos a BlackRock
con más de 562,000 Bitcoin. De hecho, me parece interesante, ya que estamos aquí y es viernes, que veamos, por ejemplo, miren esto, o miremos acá, miremos, por ejemplo, esta data. Ah, no, me equivoqué, ese no es. Miremos, por ejemplo, esto. Y este también me equivoqué, permítanme un momentico. Este sí es, este sí es. Miren, podemos observar una compañía como MicroStrategy. ¿Cuántos Bitcoin tiene en este momento el señor Michael Saylor a través de MicroStrategy? 450,000 Bitcoin. Sí. Y de ahí para abajo, pues miren, están las compañías mineras como Marathon Digital, Riot Platform, pero ese número, 450,000 Bitcoin, eso es lo que ya tiene MicroStrategy. 450,000 Bitcoin. Bueno, espérenme un segundito, yo miro aquí algo que les quiero resaltar. Aquí, bueno, tengan ahí esa cifra, 450,000 Bitcoin. Muy bien. Ok. Ahora, en los ETFs, ¿quién es el que más tiene? BlackRock, a través de iShares, tiene 559,000. Sí, BlackRock, que es el ETF más potente. Después le sigue Fidelity con 209,000. Ah, bueno. Entonces tenemos de primero a BlackRock a nivel institucional que sostiene esos Bitcoin de sus clientes. Y por otro lado está MicroStrategy con 450,000. Bueno, muy bien. Pero veamos compañías privadas, o sea, que no cotizan en la bolsa. Bueno, aquí miren, por ejemplo, Tether Holdings Limited, esta debe ser Tether, la emisora de los USDT, 83,000, posee 83,000. Miren por aquí MTGOX, los que tanto amenazan que ya le van a devolver a la gente y todavía creo que no. Miren la compañía de cohetes de Elon Musk, ¿sí? SpaceX, tiene 8,000 Bitcoin. Pero miremos los gobiernos. Miren, los gobiernos está de primero Estados Unidos. De eso quiero que hablemos, ¿sí? Porque quería llegar a este punto. Michael Saylor, con su empresa MicroStrategy, tiene más del doble de los Bitcoin que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ahora me entienden ustedes por qué. Diane, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, que es solo para decirte que voy a dejarles el video grabado de esto Sí. para mandárselos allá al grupo. Solo 3 minuticos más voy a estar acá en clase porque tengo una reunión con la revista de Forbes que te quieren hacer una entrevista a ti, entonces tengo que atender esa reunión, pero por eso pues quería avisarte eso previamente. Listo, perfecto. Dale, listo. Quiero que sigamos aquí revisando entonces esto. ¿Por qué? En este momento y a este punto quería yo llegar, según esta página, los Estados Unidos poseen 198,000 Bitcoin. Ahora, ustedes saben que hace un par de semanas un juez le autorizó al departamento encargado de custodiar estos Bitcoin la venta de más de 65,000 Bitcoin, ¿sí? Y hay por ahí un tema también de que unas incautaciones que se hicieron de Bitcoins, pues que se los devuelvan a la gente, ¿sí? A la gente que son los reales dueños de este asunto. Si eso se ejecuta, Estados Unidos quedaría más o menos como con 100,000 Bitcoin. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es posible? Y por ahí vi a Cynthia Lummis, que es la senadora que está llevando este proceso de llegar un día a promulgar una ley, que muchos dicen que eso está cerca, de que Estados Unidos cree una reserva de 1,000,000 de Bitcoin. ¿Qué decía Cynthia Lummis en estos días? Estaba haciendo la pregunta al departamento encargado de GA. Ustedes piensan vender estos Bitcoin y ustedes piensan entregar estos Bitcoin justamente antes de que el presidente se posesione, un presidente que ha dejado clarísimo que necesita crear una reserva estratégica de 1,000,000 de Bitcoins. Y ella está haciendo la pregunta específica, hey, ¿ustedes piensan hacer esto? Es que esto es como ir en contra, o sea, una administración que ya va de salida, que no hizo las cosas bien, ¿de verdad van a ir en contra de lo que ha manifestado, quiere hacer la nueva administración? ¿Por qué esto? Porque entonces muchos dicen, hey,
puede ser que Donald Trump asuma el cargo y que antes de que lo asuma le vendan aquí y se deshagan de la mitad de esto. De eso voy a hablar al mediodía, porque muchos están diciendo, no, es que Donald Trump el primer día va a decir que sí, que vamos con la reserva estratégica de Bitcoin. A ver, y eso se los voy a plantear ahorita al mediodía. ¿Ustedes creen que es inteligente que Donald Trump salga y diga, listo, ya, esto, y promulguen, por favor, acuérdense que tiene que ir al Senado a que le aprueben eso, y que entonces el Bitcoin se dispare a $400,000 y entonces a él le toque comprar más caro? Al mediodía les voy a explicar cuál podría ser el mecanismo real a través del cual Donald Trump podría estar viendo la posibilidad de comprar todos esos Bitcoin que quiere comprar. Una forma más inteligente para no salir a que se dispare el precio de Bitcoin y eso es obligarse a él a comprar más caro. Ahora usted dirá, ve, ¿y cuál es esta necesidad de lo de la reserva? Miren, Estados Unidos tiene una deuda de más de 36 trillones de dólares. Y mientras Estados Unidos tenga esta crisis de deuda, donde ya es más costoso pagar los intereses de la deuda que lo que se gastan en defensa nacional, eso se llama crisis de deuda, pues porque los gastos en defensa nacional son impresionantemente altos, entonces si ya se gastan más en pagar los intereses de la deuda, pues eso se llama crisis de deuda. Miren, mientras siga habiendo tanta deuda, estos mercados van a seguir al alza. ¿Por qué? Porque mientras siga habiendo tanta deuda, quiere decir que Estados Unidos tiene que pagar mucho en intereses y quiere decir que entonces Estados Unidos tiene que tener alternativas y mecanismos para inyectar liquidez y para poder tener suficiente liquidez para pagar la deuda, porque Estados Unidos no puede incurrir en un impago. Mientras Estados Unidos tenga ese problemita, le va a quedar muy difícil subir las tasas. Por eso cuando la gente dice, ay, es que tenemos miedo de que pronto suban las tasas. Ellos no pueden subir las tasas porque están demasiado endeudados, y si suben las tasas quiere decir que sube el costo de esa deuda que ellos tienen que pagar y ya es demasiado alto. Entonces, por eso ustedes escucharán que Donald Trump en su mentalidad es cómo devaluar el dólar. ¿Y por qué Donald Trump quería devaluar el dólar? Porque una deuda que usted tiene carísima en dólares, si el dólar cae, su deuda es más fácil de pagar. Por eso ustedes escucharán muchas veces que Donald Trump quiere devaluar el dólar. Y sí, es una estrategia interesante. Ahora, ¿qué es interesante? Que el dólar se devalúe, pero que tú tengas un instrumento que frente al dólar que se devalúa, antes ese instrumento gane valor. ¿Sí? Que ese es el componente interesante deflacionario que tiene el Bitcoin. Entonces, por eso es importante una reserva estratégica, porque si todo lo que hacen ayuda a que el dólar se devalúe, que ya lo hemos visto aquí, que es el DXY cayendo, y por el otro lado, el Bitcoin subiendo, es por eso que con 1 millón de Bitcoins, en 5 años, se estima que se podría estar pagando la mitad de esos 36 trillones de dólares en deuda. Ahora, ¿cuánto va a costar un Bitcoin que permita pagar con 1 millón de monedas la mitad de la deuda? Hagan ustedes las cuentas. Eso no es un Bitcoin a $1 millón ni a 5 millones de dólares. ¿Cuánto tiene que costar un Bitcoin para que 1 millón de Bitcoins sean 16 a la mitad? Sí, la mitad, a ver, mitad de 36 estaríamos hablando de unos 18 trillones. ¿Cuánto tiene que costar un Bitcoin para que con 1 millón de Bitcoins podamos tener 18 trillones de dólares? Hagan la cuenta. Y ese sería el valor el que se estima que llegue a costar el Bitcoin en los planes de todos los expertos que hay detrás de estas estrategias. Entonces, bueno, para que terminemos, quiero que veamos varias cositas acá. Miren, esto es el tema en términos de rumores. Donald Trump, a ver, traduzcamos esto aquí. Se espera que Donald Trump firme una orden ejecutiva el primer día de su cargo, una orden ejecutiva para declarar a XRP exento del impuesto a las ganancias de capital. Entonces, aquí quiero hacer mención de una cosa. Está este run de que American First Crypto Reserve va a hacer una iniciativa para que haya una bolsa
de criptos, no solo Bitcoin, y que la reserva de los Estados Unidos no solo sea en Bitcoin, sino en unas cuantas monedas. Ojo, ¿a usted no les parece que tiene sentido que Donald Trump diga, vamos a exonerar de ciertos impuestos a las criptomonedas que tengan su sede principal y hayan nacido en los Estados Unidos? Por eso se llama American First, ¿sí? O sea, como que América primero. Las criptomonedas nacidas en Estados Unidos van a tener estos beneficios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el capital a nivel mundial de inversionistas que están mirando hacia el mundo cripto? ¿En qué monedas van a invertir? Entonces ahí está XRP, que nació en Estados Unidos, ahí está Chevar, que nació en Estados Unidos, ahí está Cardano, que nació en Estados Unidos, ahí está Algorand, que nació en Estados Unidos, y ahí hay unas cuantas moneditas que nacieron en Estados Unidos. Si Estados Unidos establece una reserva en esas monedas y inversionistas de todo el mundo invierten en esas monedas, es como que inversionistas de todo el mundo permiten que esa reserva de los Estados Unidos se expanda. ¿Para qué es la reserva? Para poder conjurar la crisis de deuda que tiene los Estados Unidos. Entonces, estos son rumores, ¿sí? Pero tiene sentido. Díganme ustedes si no les parece que tiene sentido. Ahora, quiero que veamos aquí un par de cositas más. Miren, por ejemplo, esto que les estoy mostrando en pantalla. Miren esto. XRP, el volumen en Coinbase. XRP, 28% de volumen de trading en spot por encima de Bitcoin, de Ethereum, de HBAR, de Tether. ¿Listo? Entonces uno empieza a decir, wow, o sea, ¿por qué tanto volumen de trading? O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que ahorita a las 12 del día les voy a hablar de eso. ¿Qué puede estar pasando detrás de esta compañía que no solamente la gente común, sino tantos inversionistas con experiencia y con gran capital están mirando hacia XRP? Y quiero que vean esto. XRP está aplastando a ciertos tokens, pero los medios de propaganda como la CNBC ni siquiera lo mencionan. Es muy interesante que aunque XRP es notoriamente la moneda más trending en este momento, de la que más se está hablando, de la que más hay noticias, la moneda que está siendo parte de los foros económicos más importantes, con las alianzas con las instituciones más grandes, y curiosamente la CNBC habla de cripto. Mire, menciona a Bitcoin, menciona a Ethereum, menciona a Solana, menciona a Litecoin. ¿Por qué no mencionan a XRP? A mí esas cosas me gustan porque cuando la CNBC empiece a hacer propaganda, es lo que hemos hablado muchas veces aquí, que ustedes lo vieron en el video de Jim Cramer. Cuando la CNBC empiece a hacer propaganda de una moneda en específico, tal vez es porque ya no es buena idea comprar esa moneda. Porque normalmente un medio como la CNBC es usado para que algunas instituciones que tienen esos activos puedan venderlos caro. ¿Sí me entienden? Entonces, eso querría decir que los que pagan publicidad en la CNBC, pues no están interesados en vender XRP, porque si estuvieran interesados en vender XRP, pues le estarían haciendo publicidad a XRP y no lo están haciendo. Entonces, miren que uno va tomando distintos elementos y uno diciendo, y qué bueno que no le están haciendo publicidad a XRP en este momento, a pesar de que XRP es lo más trending que hay en este momento a nivel mundial. Y finalmente quiero terminar acá con esta foto donde Elon Musk dice, wow, han pasado muchas cosas en los últimos 21 años. Ahí están viendo ustedes una foto de Elon Musk y de Jeff Bezos. ¿Por qué me gusta traer esta foto? Porque vivimos en un mundo donde todavía hay gente que tiene miedo de que alguien los va a manipular, de que alguien los va a controlar, de que alguien los quiere dominar. Hay un miedo masivo
a ser esclavizado, a ser dominado, y cuando tu mente tiene miedo a que me manipulen, ve manipuladores en todas partes y vives con ese miedo y con ese temor. Miren, cuando logramos convencer a las masas, esto yo lo he dicho muchas veces, pero es fundamental entenderlo para la vida. Cuando se logra convencer a las masas de que alguien más es el culpable de su situación, es porque le lograste quitar el poder a las personas. Usted quiere desempoderar a alguien, convénzalo de que un externo es el responsable de su destino. Ya le quitaste el poder. Porque cuando yo asumo que alguien tiene el poder de controlar mi destino, entonces ni para qué me esmero. Ahora dependo de la suerte. ¿No ve que es otro? Es que son los gobiernos, es que son los políticos, es que es la economía, es que es mi jefe. Todos son responsables de mis resultados. Esa es la manera como desempoderan a la gente. Y esas teorías de que te van a manipular, que te quieren controlar, de que cuidado, que los bancos te quieren manipular. Sí, los bancos están ahí para hacer dinero, pero tú puedes tener mecanismos si te entrenas y estudias para que, a pesar de que los bancos y los mercados tienen unas manipulaciones muy específicas, tú puedes aprender a jugar ese juego. ¿Por qué les pongo esta foto? Este señor no es norteamericano de nacimiento. Él vino, creo que él vino de Sudáfrica y llegó con sus papeles como un inmigrante a los Estados Unidos, y este señor se convirtió en la persona más rica del planeta. Y este señor, hace 30 años, nadie le hubiera creído que iba a ser también el más rico del planeta. Ya ha sabido lo que significa ser el número uno, al menos en los rankings, pues, que ponen esto, porque hay gente que dice que los más ricos del mundo no se dejan contar el dinero y no son visibles. Pero estos señores que evidentemente están así, a ver, tú me puedes decir, es que hay un fulano en los Emiratos Árabes que es el príncipe no sé qué y que tiene más dinero que estos dos juntos. Sí, pero ese tipo no tiene una empresa que está instalando satélites, o no tiene una empresa que está avanzando duro en investigación para llevarnos a Marte. Ese tipo no lanza todos los cohetes que lanza al espacio Elon Musk, y ese tipo no es el que tiene el contrato con la NASA, que es la agencia espacial con más trayectoria en el mundo. Entonces, lo que sí es claro es que Elon Musk en este momento es un líder mundial y es una persona que, como usted o como yo, tomó decisiones y hoy es el más rico del mundo. Nadie lo manipuló, nadie lo controló, nadie lo detuvo, nadie logró hacer un complot para que él no pudiera, y vino de afuera de los Estados Unidos. Y lo mismo este señor. ¿Qué es lo que les quiero decir? Debemos asumir la responsabilidad de nuestro futuro. No hay nada afuera de usted que determine lo que va a pasar con usted. No hay nada afuera de usted. ¿Quién es el único que tiene el poder de determinar lo que va a pasar en su futuro? En el espejo lo encuentra. ¿Y dónde está Dios? Porque ese sí controla. En el espejo lo encuentra. Cuando usted logre identificar cómo luce Dios y usted se asome al espejo y entienda que ahí lo está viendo, entonces en ese momento su relación con Dios y con la creación cambia, y usted va a entender que nunca se trató de nada afuera, y usted va a entender que el Padre vive adentro y que ve a través de sus ojos. Por eso muchas veces lo he dicho aquí, mi oración favorita es: Señor, permíteme ser un instrumento de tu paz. Usa mis manos, mis palabras y mis ideas para que se ejecute tu plan perfecto. Solo quiero ser un instrumento. Esa es mi oración favorita. E incluso yendo más allá, gracias, Señor, por permitirme ser un instrumento de tu paz. Y entonces cambia la relación, y ahora tú no sientes que nadie afuera te pueda manipular, que alguien afuera te pueda controlar y que alguien afuera determine lo que va a pasar contigo. Miren, eso es liberador. Por eso quería dejar esta foto de estos dos señores aquí como un recordatorio que todos estamos invitados a ser parte de lo que está pasando en este planeta, y que si realmente nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, pues entonces no habrá forma de que
alguien más determine cómo va a ser. Eso fue todo por esta semana, amigos. Para quienes quieran, nos vemos ahorita a las 12. Yo por aquí de todas formas reviso si tienen algunas preguntas, listo, tal. Miren, por aquí Luis Eduardo nos está preguntando que vio la estrategia de Hanger en zona cara para Netflix. Y a ver, pues miremos aquí. Terminemos. Vale la pena revisar y mirar ahí que, porque siempre podemos aprender más y los viernes son una oportunidad para eso. Miren, Netflix, si lo ponemos en diario, entonces ayer, lo que nos está diciendo nuestro compañero Luis es que vio el hanger en diario. Acuérdense que un hanger es un hanger cuando, y eso lo explicamos en el seminario, cuando esta mecha es más grande que el cuerpo. Técnicamente, esto no es un hanger en diario, ¿sí? Esto es una vela, ¿sí? Bajista, pero no un hanger en diario. ¿Listo? No es, un hanger en diario es esto, la vela del día 8 de enero. Esto es un hanger en diario. Yo se los quito. Miren. La mecha es más grande que el cuerpo, hanger en diario. Y al siguiente día esto cayó en total un 5%. Hanger en diario. ¿Listo? Esto no es hanger en diario. Muy bien. Para Luis, que yo veo que estás muy juicioso y vayas ahí. Pero entonces lo que nos decía Luis, la pregunta es, al revisar la gráfica diaria se observa una tendencia bajista de muchos días, pero en los 3 últimos días, incluso ayer, hay un rebote. Con base en ese rebote y en el hanger formado, consideré se podía interpretar como una zona cara. Quisiera saber si esta interpretación fue correcta. Entonces, si tú estás pensando en un rebote y el rebote fue aquí en esta zona, la zona cara va a estar cuando rompamos al alza el promedio móvil de 50 y vayamos aquí en un gráfico diario a los 9.34. Sin embargo, ya quedó claro que en diario esto no es un hanger. Y lo que estamos es viendo que la tendencia está cambiando. Pues cuando la tendencia está cambiando para arriba, yo no me pongo a apostar para abajo. Sin embargo, miremoslo en hora, porque es que en hora es que uno toma las decisiones. Entonces, uno que ve, viene fuerte, cae aquí a esta zona de mínimos, ¿sí? Cae a esta zona de mínimos, no logra vencer el promedio móvil de 50 y sí, miren que yo entiendo lo que está diciendo Luis y es que como que la zona cara era el promedio móvil de 50, entonces como que yo aquí compro con la expectativa de volver a esta zona de soporte. Bueno, tiene sentido. Lo que pasa es que acuérdate que también siempre lo vemos a la luz de dos cosas. Ayer a las 4 de la tarde, ¿qué estaba haciendo la media móvil amarilla? Miren que ya está yendo a encontrarse con la roja. O sea, su vector es positivo, va hacia arriba. Eso uno. Pero lo otro es que venimos diciendo con el SPY. Porque es el SPY y el triple Q el que me están diciendo para dónde es la tendencia. Entonces, ¿qué estábamos diciendo con el SPY? Ayer a las 4 de la tarde el SPY, Luis, acababa de cruzar amarillo al alza a la roja. Entonces, si nosotros ya estábamos hablando toda la semana de que aquí podía ser el posible rebote y tú empiezas a ver este ascenso y ves que la amarilla cruza al alza a la roja, entonces tú dices, bueno, SPY ya está cambiando de tendencia. Vamos a ver si va a ser sostenido. ¿Y triple Q qué está haciendo? Ayer también amarilla sobre la roja ya estaba cambiando de tendencia. Entonces, si el triple Q, que es el Nasdaq, el ETF del Nasdaq, está cambiando de tendencia a alcista, mal haríamos en ir a comprar para abajo un Netflix. ¿Me entiendes ahí el punto? Yo creo que eso te hace sentido. Compañeros, yo me iba a ir sin dar la tareita. Aquí estamos hablando de que SPY nos está dando permiso para comprar dentro de 10 minutos un colcito, al menos para venir a la zona de los 600, como hemos hablado toda la semana, que esto era lo que podía. Además que, Luis, desde toda la semana hemos hablado y ayer lo hablamos y anteayer también, que estábamos esperando un SPY ir a la zona de los 600. Entonces, si el papá, que es el SPY, va para arriba, los hijitos tienden a hacer lo mismo, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Por eso siempre decimos, si TNA hace esto, pero si lo autoriza SPY, si Netflix hace esto, pero que lo autorice SPY o que lo autorice triple Q. Miren triple Q,
ayer estaba cambiando de tendencia en el corto plazo y SPY estaba cambiando de tendencia. Si los dos principales índices están cambiando de tendencia y la tendencia es mi amiga y me están insinuando que ahora es para arriba, yo no me voy a poner a comprar para abajo Netflix, porque si compro para abajo Netflix, me pasa lo que están viendo ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, tarea para dentro de 10 minutos, si usted quiere y queda sólida esta velita, eso es una vela confirmatoria de gap al alza para ir a la zona de los 600. ¿Cuál es el pero? Que ya estamos, hoy vencen todos los contratos. Triple Q. Tendría que quedar esta velita más grande. Espérenme. Tendría que quedar esta velita más grande que la roja y entonces triple Q me estaría dando permiso. ¿Listo? Vamos a ver. Creo que no le va a alcanzar, pero podría ser interesante. Apple, ¿ya está haciendo la tarea? No, todavía no. Y Apple es la más importante de todos estos índices. Entonces, como es la acción que más pesa dentro del índice más importante, que es el SPY, necesitamos primero que Apple empiece su camino al alza para así poder pensar en que el SPY va a subir con más fortaleza. Entonces, bueno, Apple pues todavía no. Y yo preferiría esperar antes de entrar en SPY que Apple se dé la vuelta. ¿Listo? Meta, definitivamente no. TNA, pues tendría que quedar esta velita más grande y SPY da permiso. Tesla, miren que ya esto sí es un hanger, Luis. Mira, esto es un hanger, esto es un hanger. Esto es una vela de debilidad en zona cara. Más vale uno comprar aquí para venir a la zona del promedio móvil de 50 de nuevo. ¿Sí? Esto es un hanger en zona cara, porque mira, la zona barata era aquí, la zona cara aquí. Zona barata aquí, zona cara aquí. Esta velita es un hanger y esto implica debilidad en zona cara. ¿Debilidad de quién? De los compradores. Entonces, si empiezan a ganar los vendedores, esto puede hacer una onda de retroceso hasta el promedio móvil de 50. Ahora, Germán, entonces compramos put aquí. No, lo que pasa es que no tenemos ninguna estrategia que nos diga que con una velita verde podemos comprar put. Esta velita tendría que venir y caer por debajo del mínimo de la primera vela. Y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Entonces, por eso, y tenemos muy cerca un suelo, entonces por eso ahí no tenemos permiso para comprar un put. Pero era solo que les quería decir lo del hanger. Y finalmente, petróleo sí está rompiendo la baja al 82.60. Compañeros, el único trade de hoy sería para que dentro de 7 minutos, si esta vela queda sólida, y ojalá baje otro poquito y queda sólida, podemos esperar que de pronto el petróleo venga y se apoye promedio móvil de 50. Tiene más de $1 de caída, así que este sería el único trade de hoy. Para cerrar la semana con este trade de petróleo, necesitamos que quede sólido. Y si no queda sólido, cierre su pantalla y nos vemos el martes, ¿vale? No me dijeron si vale la pena o no el tema de Netflix, comprar un colcito, si viésemos una vela, o mejor pongámosla así, una vela por encima del máximo del día 16. Un colcito para la otra semana, me cuentan, ahí estaré pendiente del Telegram. Y Pablo nos dice, a mí me ha funcionado muy bien comprando de una semana para la otra, siempre siguiendo las estrategias. Bueno, Pablo dice que vea, puede ser que sí sea buena idea. ¿XRP lo debemos dejar en Binance o se debe pasar a Trust? Si tú vas a venderlo en estos días y tú tienes XRP para comprarlo y venderlo y comprarlo y venderlo, en Binance está bien. Pero si tú lo vas a tener a mediano y largo plazo, no deberías tenerlo en Binance. Binance el día de mañana podría ser hackeado o te podría cerrar tu cuenta, pedirte unos documentos y de pronto tú te demores entregándole esos documentos y mientras tanto tus activos bloqueados. Es bueno que si es a largo plazo tengas tus activos en una wallet por fuera de Binance. Leo dice, ¿es verdad lo que acabaste de decir, Dayan? Ah, bueno, estábamos interactuando con Dayan. Listo, muchas gracias, Germán. Y Germán, el SPY, el call con vencimiento para hoy. En SPY, el call con vencimiento para hoy. Sí, para hoy. Tiene que ser para hoy. Bueno, compañeros, eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Doña Mercy.